sé que mi esperanza y mi seguridad está en ti. Y un día voy a estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Queremos darte gracias por darnos este tiempo tan precioso de comunión, de alabanza, de cantar con júbilo y de gozarnos en tu presencia. Señor, bendecimos la palabra que tú has puesto en el corazón de Oscar. Señor, que esto traiga bendición a nuestras vidas, nuestros oídos estén atentos a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te entregamos, Señor, este momento. Gracias por toda la revelación que tú tienes para nuestras vidas. Amén. Nuevamente, muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? No sé si había tantos niños que ha reducido toda la gente. Quisiera invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a estar viendo principalmente los versos 1 al 11. Pero quisiera pedirles que podamos leer unos versos antes, capítulo 4, verso 13, para tener un poco de contexto en este pasaje. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. Y ahora sí vamos a ver los versos 5 al 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El título de esta enseñanza es Seguros en Él. Es muy interesante cuando hablábamos sobre este tema y mucho más cuando hablábamos con algunos de los jóvenes y me decían, ¿no?, hasta con música de fondo, el título del retiro, ¿no? Chan, 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 los últimos tiempos. Y la verdad, hermanos, que no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando era niño, no hace mucho, que había una película en especial, bueno, había una serie de películas, pero había una película que la verdad a mí me causaba temor. Incluso tenía su canción, que al escuchar la canción y el otro día que estábamos con mi querida esposa, estaba estudiando este pasaje, puse la canción de fondo y ella estaba en el cuarto y al salir del cuarto me mira así y me dice, ¿por qué estás poniendo esa canción? No, estaba la noche oscura, no, y ahí la canción de fondo y yo me puse a escuchar la letra, lo que decía. Y muchas veces nosotros tal vez hemos tenido este sentimiento equivocado del retorno de Jesús. Cuando la palabra del Señor nos muestra que esperar al Señor debería ser con gozo y alegría. No tener miedo a su venida. Más al contrario, como dice en Apocalipsis, anhelar y decir, ven Señor Jesús, Señor, ven ya. Y tal vez no tener ese sentimiento dentro nuestro de decir, ¿y si me quedo? Yo les digo, a mí me pasó algo muy gracioso y creo que es por eso que tengo miedo a la oscuridad. Estaba un día en mi casa justo después de haber visto esta película y les confieso, hermanos, cuando era niño yo no me gustaba caminar. Mis papás me decían, vamos a salir. Yo les decía, ¿vamos a ir en auto? Me decían, no, entonces yo me quedo. Entonces no me gustaba caminar. Y un día mis papás me dijeron, bueno, vamos a salir, y yo les dije, yo me voy a quedar, y me quedé en casa y me dormí. Y desperté a eso de las 6:30 de la tarde. Desperté, estaba todavía un poco confundido, si era de día, qué día era, y me levanté y dije, papi, mami, y nada. Fui a su cuarto, papi, mami, a la cocina, al otro dormitorio, al baño, y comencé a desesperarme. Y dentro de mí había un sentimiento, me he quedado. Y casi llorando, Señor, ¿pero por qué? Y triste, así asustado, y abrí la puerta de calle y comencé a salir gritando, papi. Pensaba que era el único en el planeta. Y los vi después bajando, caminando, y me miraron y me dijeron, ¿qué pasó? Y yo estaba totalmente, ese momento estaba asustado. Y mi temor era, me he quedado. No sé cuántos de ustedes han pasado alguna vez por esto, y si no es así, les aliento a que continúen esperando
y que continuemos esperando la venida del Señor con gozo y con alegría. Y que podamos ver que el sacrificio de Cristo nos da seguridad en los últimos tiempos. Hermanos, el sacrificio de Cristo nos da seguridad en los últimos tiempos. Y vamos a ver en este pasaje justamente lo que está escribiendo el apóstol a esta iglesia y lo que está mostrando. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo ocurrirá? Tal vez es una pregunta que nosotros queremos resolver, y no solamente nosotros, sino que ha habido personas a través de la historia que han tratado de resolver esta pregunta y todos ellos se han equivocado. ¿Cuándo va a ocurrir? Tal vez han agarrado la Biblia, han comenzado a estudiarla, han comenzado a ver los tiempos, a calcular de una forma errónea. Y eso ha llevado a las personas a cometer ciertos errores, poniendo fechas y diciendo, tal día, tal año el Señor va a venir. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa, hermanos? ¿Qué pasaría si el Señor, en su infinita misericordia y bondad, nos revela hoy cuándo va a venir? ¿Qué provocaría eso en nosotros? No, provocaría en nosotros un efecto que no muestra la palabra del Señor. Provocaría en nosotros tal vez una falsa seguridad, tal vez provocaría en nosotros el disfrutar y después alistarnos. Tal vez agarraríamos y diríamos, bueno, si el Señor va a venir pasado mañana, entonces venderé mis cosas, disfruto estos últimos días. Puede provocar algo que Dios no quiere hacer. Y eso es lo que ha provocado. Como hace años que han puesto una fecha, han asegurado que esa era fecha, que era esa la fecha. Las personas han vendido sus casas. Otras personas más vivas han comenzado a hacer hoteles para mascotas. ¿Dónde voy a dejar? Dejaré a quienes se van a quedar. Entonces han comenzado. Las personas se han aprovechado. Después, pasada la fecha, ¿qué ha pasado, hermanos? Personas sin hogares, personas teniendo un pensamiento equivocado con respecto a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice algo con respecto a esta pregunta: ¿cuándo ocurrirá? Y comienza esta porción diciendo, pero acerca de los tiempos. Ahora bien, amados hermanos, hemos hablado, hemos visto cómo va a ser, tal vez mostrar algunas señales que van a determinar cuándo va a venir el Señor. Pero ahora bien, hermanos, amados, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, con respecto a este tema que tal vez para nosotros pudiera ser tan importante, el saber cuándo va a venir el Señor, la palabra nos dice, no tenéis necesidad. La palabra nos está mostrando de una necesidad, no simplemente de saber. No dice, no necesitan saber. Dice, no tienen necesidad. Hermanos, no tenemos necesidad de saber cómo y cuándo va a ocurrir esto. No tienen necesidad que yo les escriba, no hay necesidad de que ustedes sepan, porque nuestra necesidad, hermanos, no está en una fecha, no está en un momento, no está en un acontecimiento. Nuestra necesidad es mucho más que eso. Y Dios ya ha provisto nuestra más grande necesidad, que es Jesucristo. Hermanos, si para Dios hubiera sido tan importante el saber todo esto, ¿creen que Jesús no nos los hubiera dicho? Sí lo hubiera hecho. Pero nuestra necesidad va más allá de eso. Nuestra seguridad no debe estar en un acontecimiento con fecha, hora, sino debe estar en Jesucristo.
Ahí debe estar nuestra seguridad, ahí debe estar nuestra búsqueda, y eso provoca en nosotros seguridad. Y el apóstol dice, no hay necesidad. Y en otra versión dice, en realidad no es necesario que les escriba. Pero continúa diciendo en el verso 2, pues ustedes saben muy bien, ustedes saben perfectamente que el día del Señor, el retorno del Señor, el regreso del Señor llegará inesperadamente como ladrón en la noche. El retorno del Señor es algo inesperado, pero no inesperado en el sentido simplemente de sorpresa que nos va a sorprender y decir, ¿qué ha pasado? Sino porque es algo que anhelamos que suceda. Recuerdo hace un par de años, cuando estaba de viaje, estaba en una conferencia. Tenía que estar allá una semana. Y después del tercer día estaba hablando con Pris y le decía, ¿cómo estás? Y me dice, bueno, Bianca está un poco enferma, se ha resfriado, tengo que llevarla al hospital. Sofía está también mal y Abby te está extrañando mucho. ¿Cuándo vas a volver? Y yo le decía, tú sabes cuándo voy a volver. Y yo sentía que ella, bueno, obviamente ella también me estaba extrañando, y yo les extrañaba mucho. Y hablando con los pastores que estábamos en esa conferencia, les dije, miren, mi familia necesita que yo regrese. Y me dijeron, está muy bien, ya has terminado tu participación, puedes volver. Entonces yo agarré y tenía la tentación de escribir y decirle, ya estoy volviendo, pero dije, les voy a dar una sorpresa. Y agarré y partí esa noche. Al día siguiente estaba llegando, y cuando llegué a casa vi carteles en mi puerta: papi, te extrañamos, te amamos, ¿no? Y cuando llegué, ¿qué creen que sucedió? Gracias a Dios ninguna de ellas se ha asustado. No agarró y me ha dicho, ¡ah! Papi, ¿qué haces aquí? Teníamos planeado todavía ir al parque. Teníamos que salir con la mamá. ¿Por qué has llegado hoy día? No, mejor era que llegues mañana, así que volvé nomás. Cuando entré a casa y les saludé, se pasaron las enfermedades, se pasaron los dolores, el cansancio, saltaron, me abrazaron, las abracé y dijeron, gracias, papi. ¿Cómo esperamos nosotros este día, hermanos? ¿Qué pasaría si hoy vuelve el Señor por nosotros? ¿Cuál sería tu reacción? Pero Señor, no he acabado mis estudios. Pero Señor, todavía no me he casado. Señor, todavía no tengo mis hijos. Pero Señor, me falta todavía. Volvete más tardecito. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente saltaríamos a sus brazos y le diríamos, gracias Señor por volver, te extrañaba? Anhelaba estar contigo. La venida del Señor, hermanos, es inesperada, es decir, Él va a volver cualquier momento. Y es por eso que la palabra del Señor nos está mostrando a que nosotros debamos estar despiertos, debemos estar alertas, debemos estar atentos a su regreso. Pero anhelando que Él vuelva, desesperados porque Él regrese. Dice, ustedes saben, hermanos,
que el retorno del Señor va a ser algo inesperado, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vean lo que está mostrando la palabra del Señor. Cuando las personas estén tan tranquilas, puedan estar con una seguridad que no es la correcta, no está en el lugar correcto, no está en la persona correcta, entonces vendrá sobre ellos destrucción. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está esperando al Señor, no está esperando ese regreso, la venida del Señor para él es destrucción, es caos. Eso es lo que está mostrando la palabra del Señor. Para nosotros sabemos que es algo inesperado, es algo emocionante. Yo no sé cuándo va a venir al Señor y eso me motiva más a esperarlo, a recibirlo, a estar expectante. ¿Será hoy? ¿Será hoy? ¿Será mañana? Señor, yo quiero que regreses. Quiero que ya estés conmigo. Tú lo has prometido. Pero para aquellas personas que su seguridad no está en el Señor, que estén tranquilos en sus cosas, que estén totalmente apartados del Señor, su venida va a ser destrucción. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, tranquilos, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente que cuando no se los esperen, y va a producir dolor en ellos, y no habrá escapatoria posible. Pensamos que va a haber una solución, pero ya no va a haber, hermanos, no va a haber escapatoria. Pero miren lo que dice a continuación. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está la seguridad por la cual tú puedes estar hoy en este lugar tranquilo? Y la palabra en el verso 4 nos dice, pero ustedes, amados hermanos, ustedes, amados hermanos, está hablando a personas de la iglesia, está hablando a personas que conocen a Dios, está hablando a un cuerpo, está hablando a una familia. Amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Hermanos, no estáis en tinieblas. No es que para vosotros va a ser totalmente incierto. El Señor mismo ha dado señales y vamos a estar viendo a lo largo de los temas que vamos a compartir en este retiro. Vamos a estar estudiando esto, vamos a estar compartiendo sobre esto. Es decir, que para nosotros no es algo como una sorpresa en su totalidad. El Señor mismo ha dado señales, sí. No estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Está lo que la palabra nos está mostrando, está diciendo, el Señor va a venir como ladrón. Es decir, se está refiriendo a la forma, el momento, cómo lo va a hacer. Pero para nosotros no va a ser una sorpresa, no va a ser un susto aquello. Es decir, que no va a ser como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vean la aclaración que está haciendo la palabra de Dios. Vean lo que nos está mostrando la palabra de Dios con respecto a esto. Nos está diciendo, hermanos, ustedes recuerden quiénes son. Recuerden quiénes son. Son hijos de luz. Son hijos de luz. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, verso 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios, así que manténganse en guardia, así como los centinelas, así como aquellos que están en guardia y esperan el amanecer. Manténganse en guardia, manténganse alertas. No se duerman como los demás, no se duerman estando tranquilos en una falsa seguridad. No pongan su seguridad en ustedes mismos, no pongan su seguridad en lo que han obtenido por su esfuerzo. No se duerman. Estén alertas y lúcidos. Estén alertas, estén lúcidos, estén velando y sean sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Ahora, hermanos, tenemos que entender bien todo este contexto y lo que está hablando la palabra. No está diciendo específicamente que el Señor va a venir de noche. No, cuidado, tengamos ese pensamiento y ahí con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros papás, hagamos turnos. ¿No? Ya te toca a ti de 12 a 1. Si escuchas una trompeta, me haces despertar. Yo voy a estar de 2 a 4, vos de 4. Hermanos, no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a hacer guardia todas las noches desvelados, no. Está hablando de un tema más profundo que ese. Está hablando nuestra condición delante de Dios. ¿Somos de la luz o somos de la oscuridad? Pero al mismo tiempo nos está mostrando algo la palabra del Señor que es siempre bueno recalcar. La palabra de Dios nos da también advertencias. Y la palabra del Señor dice, velen. Es decir, hermanos, vean qué están haciendo ustedes. Ya están tan cómodos que han olvidado este tema y lo han dejado. Han visto su seguridad en Dios de una forma tal de que se han olvidado de cuidar su salvación, de guardar su salvación, de apreciar su salvación, de apreciar la obra que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Cuando una persona es salva por gracia, como dice en la palabra, eso se ve reflejado en sus obras, en lo que está haciendo, en cómo está buscando al Señor, en cómo está velando, en cómo se está esforzando en la gracia. La palabra nos habla de esforzarnos, de buscar, de anhelar. Pero hay personas, como dice, en la noche, cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Hermanos, si en nuestra vida estamos viendo algo que nos estamos dejando, que hay una área en nuestra vida que podemos decir, no, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra seguridad? Pero nosotros, vean el verso 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Me gusta cómo dice esta versión, dice, pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Es muy interesante lo que está haciendo la palabra de Dios en este pasaje. Está diciendo y está comparando. Está diciendo, hermanos, ustedes no hay necesidad de saber cuándo, cómo, dónde.
porque ustedes ya saben, el Señor les ha dicho que Él va a volver. Pero hay otras personas que su seguridad no está en Dios, está en ellos. Ellos piensan que pueden llegar al Señor. Estas personas están en tinieblas. Pero ustedes son hijos de luz. Ustedes son hijos del día. El Señor ha hecho una obra en sus vidas. Y este verso 8, hermanos, es demasiado hermoso y demasiado importante para nosotros. Nos está hablando y nos está diciendo: ustedes que son del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido. Nos está hablando de un tema que podemos ver en la palabra del Señor. Dice: protegidos con la armadura de la fe y el amor, estando vestidos con aquello que el Señor nos ha dado, con la fe y el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, el casco, la confianza de nuestra salvación. Hermanos, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Cómo un niño puede estar seguro de no quedarse? ¿Cómo una persona casada puede estar segura de no quedarse? La palabra del Señor nos muestra que nuestra seguridad, nuestra esperanza está en la obra de Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, si Jesucristo ya ha pagado el precio, si Jesucristo ha hecho ya esa obra perfecta en nuestras vidas, si Jesucristo ha vencido a la muerte, en nosotros hay una verdadera esperanza y una verdadera seguridad de que cuando Él venga, yo voy a estar con Él. Va a ser hermoso, va a ser algo sorpresivo, pero no va a ser algo aterrador para nosotros. Más al contrario, va a ser aquel encuentro de una novia con su esposo. Va a ser aquel encuentro de un padre con sus hijos, de un Señor con sus siervos. Algo que debemos anhelar, porque la palabra del Señor nos anima. Vístanse, vístanse con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y es muy interesante, hermanos, que muestre esto, que usemos por casco, por yelmo, la confianza de nuestra salvación. Es interesante que nuestra cabeza esté cubierta con esta seguridad en la salvación que el Señor nos ha dado, porque es ahí donde el enemigo ataca. Y nos manda sus pensamientos, y nos manda sus dardos, y nos manda sus ideas equivocadas. ¿Tú estás seguro? Y si te quedas, ¿qué vas a hacer? Y si no eres, hermanos, ¿dónde está nuestra seguridad? Nuestra seguridad debe estar en Cristo y en su obra perfecta. Nuestra seguridad está en lo que Él ha hecho por nosotros, no en lo que yo hago por Él. Ese es el resultado. Tengo que velar, tengo que esforzarme, sí, debo hacerlo. Pero mi seguridad está en lo que Él ha hecho por mí. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser ahora nuestra actitud al respecto?
El verso 9 dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Vean lo que está complementando la palabra del Señor, lo que nos está mostrando esta seguridad. Y Dios nos muestra en su propia palabra y nos dice que Él ha escogido salvarnos. Dios mismo ha escogido, Él ha puesto, Él ha decidido el salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no derramar su enojo sobre nosotros. ¡Wow, hermanos! Qué hermoso es saber que Dios haya escogido esto. Que Dios haya elegido el salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Pónganse a pensar, y ahí sí deberíamos estar todos temblando si el Señor hubiera hecho que permanezca el antiguo pacto. ¿Qué seguridad tendríamos? ¿Qué seguridad tendríamos, hermanos, de que una vez al año podamos presentar un sacrificio, que el Señor lo acepte y estar todo el resto del año expectantes a no recibir la ira de Dios? Ahí sí tendríamos que estar temblando. Pero el Señor dice que Dios ha decidido, Señor ha escogido salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el Cordero inmolado, el que ha vencido, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Ha escogido salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, y no derramar su enojo sobre nosotros. Wow. Hermanos, yo estoy sumamente agradecido con Dios de haber recibido su salvación por gracia. Y también estoy sumamente agradecido de no recibir su ira. Esta semana hemos empezado el colegio, las clases, y estaba con un curso, y mientras nos presentábamos y los conocía a los chicos, yo les preguntaba y les decía, ¿qué le tienen miedo? ¿No? Y casi las mismas respuestas: a las arañas, entre los más comunes, los insectos y la altura. Y uno de ellos dio una respuesta, no sé si lo dijo por broma o en verdad, pero este joven dijo: yo le tengo miedo a mis papás. Y todos ese rato, la chancla, el quinzacharánix, y yo me puse a pensar y decir, wow, el más grande miedo de un joven es sus papás. Y si preguntara a mis hijas, y les diría, ¿a qué le tienes miedo? O que un profesor o un hermano les diga, ¿a qué le tienes miedo? Y ella respondería, a mi papá. Me gustaría que responda que sea esa su respuesta. Doy gracias a Dios por Jesucristo, que ahora puedo decir Abba Padre. Doy gracias a Jesucristo, porque por gracia soy salvo y no voy a recibir su ira. No voy a recibir su ira, porque Dios ha derramado su ira en la cruz del Calvario. Y esa ira ya no está encima de mí. Esa ira ha sido derramada en Jesucristo.
y ahora yo tengo seguridad en Él. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? El verso 10 dice, ¿quién murió por nosotros? Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos. Cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Hermanos, si estamos vivos o estemos muertos, hay algo seguro. No sabemos, hermanos, si cuando el regreso del Señor nosotros estemos vivos o estemos muertos. Pero hay algo seguro que muestra la palabra del Señor: que vamos a vivir con Él para siempre. Hermanos, no nos debe preocupar el hecho de si es que voy a vivir 10 años más, 5 años más. Ahora, ¿esto me lleva a no planificar las cosas? No. Esa no debe ser mi actitud, no decir, ya, entonces, no importa, ya. ¿Para qué estoy en el retiro? Igual va a venir el Señor, igual me voy a ir con Él. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? No, hermanos. Si el Señor nos ha puesto en un lugar, en una ciudad, en un país, en un trabajo, en una escuela, en una universidad, es con un propósito. Primero, glorificar su nombre, predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, honrar su nombre. Y lo que hagamos, lo hagamos para Él. Debemos planificar, es bueno, hermanos, pero teniendo en cuenta esto, de que un día vamos a estar con Él para siempre. Estemos vivos o estemos muertos, vamos a vivir con Él para siempre. Pero vean lo que dice: Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el resultado de ese gran sacrificio? ¿Cuál es el resultado de esa obra que Dios ha hecho por nosotros? El resultado, el propósito es que tú vivas con Él para siempre. Ese es el propósito, hermanos. Eso es por lo que Cristo ha muerto por nosotros, para que vivamos con Él para siempre. Aún si tuviéramos la idea equivocada de pensar, en el cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo será mi casa? ¿No? ¿Estaré en una nube? ¿Qué asiento me tocará en la mesa? ¿Recibiré, no recibiré corona? Hermanos, nuestro primer pensamiento, nuestro primer anhelo debería ser: yo quiero estar con el Señor para siempre. Yo quiero estar con el Señor para siempre. Cristo ha muerto por eso, por mí. Cristo ha pagado el precio por eso. Cristo no ha pagado el precio simplemente para librarte del infierno. Cristo ha pagado el precio para que estés con Él para siempre. Hermanos, debemos acercarnos y debemos predicar esto. Es verdad que el Señor nos salva del infierno, es verdad que nos salva de la muerte, sí, pero es mucho más que eso. Es vivir con Él eternamente. Hermanos, si esto no nos cautiva, yo quisiera animarles a que pienses si estás velando o no. Si estás anhelando su retorno. O le estás diciendo al Señor: Señor, un ratito más, por favor. Como los estudiantes al dar el examen: un ratito, 5 minutos más, por favor, profe, ya. Señor, un ratito, espérame, ya, este año seguro me caso y después ya, Señor, este año seguro termino mi tesis, Señor. Hermanos, debemos anhelar con todo nuestro ser su retorno. Debemos anhelar que el Señor venga.
El sacrificio de Cristo nos da seguridad en los últimos tiempos. Podemos oír rumores, podemos ver el cambio, podemos ver muchas cosas. Podemos estar sufriendo, podemos estar pasando algo inesperado, pero siempre expectantes a que un día el Señor va a volver por nosotros y vamos a estar con Él por la eternidad, porque Él ha pagado el precio para esto. El Señor ha pagado el precio para que tú y yo podamos estar un día con Él por la eternidad. Él ha pagado el precio para que tú tengas una entrada a su reino. La palabra del Señor, hermanos, nos anime en este tiempo. Y nuestro anhelo y nuestro deseo al compartir este tema es que en nosotros pueda haber ese gozo de poder esperar al Señor y al mismo tiempo estar atentos, ver nuestras vidas cómo están para su regreso. Quisiera invitarles a ponerse de pie. Me acuerdo en una oportunidad, hace muchos años atrás, estábamos en una reunión de jóvenes y una persona vino a compartir. Y esta persona hizo una pregunta que se podría decir que es una típica pregunta en estas ocasiones. Y esta persona dijo: si esta noche viene el Señor, ¿a dónde te irías? Si esta noche viene el Señor, ¿a dónde te vas? Y tal vez muchos pensando y viendo, wow, ¿cómo me he portado? ¿Qué he hecho? Hermanos, no está mal analizar nuestras vidas, no está mal velar. Y si te hicieran esa pregunta hoy, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo quisiera invitarte a que inclines tu rostro un momento. Y más que analizar tu vida en el hecho de qué has hecho o qué no has hecho, puedas por un momento mirar a la cruz. Puedas por un momento saber que el Señor ha muerto, que el Señor ha pagado el precio y que está ahí tu seguridad. Nuestra seguridad está en Él. Mi esperanza está en Él, en Jesucristo. Él ha pagado el precio.
hay algo interesante que dice el verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, hermanos, ¿qué hacemos cuando vemos a una persona que está desanimada, que está desalentada? ¿Qué le decimos? ¿Le ayudamos a ver a Jesucristo? ¿Le animamos a ver esta gloriosa salvación? ¿Le animamos a ver lo que Él ha hecho? Dice, hermanos, por lo cual, ya habiendo visto esto, ya habiendo visto que Jesucristo es nuestra seguridad, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. No sé, hermanos, pero tú puedes estar aquí hoy y aún dudando de esto. Yo quiero animarte, yo quiero alentarte. Hay problemas, hay hermanos, hay dificultades, hay tribulaciones, hay tribulaciones. El punto no está en que si hay o no hay. El punto está en que Cristo ya ha pagado el precio y que un día vamos a estar con Él por la eternidad. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar cara a cara.